1000 personas han confiado en nosotros para estudiar algún seminario o algún diplomado o algún taller o estar en alguna conferencia. Y bueno, afortunadamente tenemos presencia nacional. Estamos trabajando para que la presencia que teníamos en algunos países como Colombia, como Perú, como Argentina, como Guatemala, como Nicaragua, pues se fortalezca. Llegar al mercado de Estados Unidos también es una de nuestras metas y seguir trabajando para que este proyecto crezca cada día más, ¿no? Y bueno, tenemos la fortuna de tener docentes e investigadores de talla internacional, gente que como la maestra Fidelia Galvis que nos acompaña es de otro país y están trabajando en México y fuera de México, y también mexicanos y mexicanas que están aportando conocimiento desde sus áreas y que no solo se están quedando en su localidad o en la República Mexicana, sino que están llegando a otros países. Así que bueno, estamos haciendo este esfuerzo. Esta noche, como tú sabrás, nosotros mes a mes organizamos masterclass. De distintos temas, hablamos de distintas perspectivas, desde distintas posturas, y pretendemos contribuir de manera gratuita en esto. Así que me permito presentarles a quien hoy en día ha aceptado y se ha hecho un espacio en su agenda para hablar acerca de los problemas sensoriales en el primer año de vida. Ella, la maestra Fidelia Galvis Gómez, es directora del Centro de Neurodesarrollo Neonatal e Infantil de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es licenciada en terapia ocupacional por la Universidad Manuela Beltrán del país de Colombia. Tiene una maestría en administración de servicios de salud por el Instituto Universitario Veracruzano. Tiene un diplomado en valoración del origen y daño corporal por la Universidad Manuela Beltrán de Colombia. Es certificada en ECO 2027 o 2027. Ha impartido cursos de formación de capital humano presencial y de manera grupal. Es terapeuta ocupacional adscrita al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz. Bueno, es terapeuta ocupacional del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades Campus Puebla. Es docente del diplomado en neurodesarrollo y estimulación temprana y también del diplomado en integración sensorial aquí con nosotros en Serendipity, Centro de Formación y Desarrollo Humano. Y ya sin más vueltas, quiero darle la palabra a Fidelia, comentarles que les pedimos mantener sus micrófonos en silencio, que va a haber una oportunidad más adelante para que podamos interactuar junto con la docente y plantear lo que ustedes pues nos quieran decir, dudas, comentarios y demás. Fidelia, muchísimas gracias por tu tiempo y te dejo. Muchísimas gracias, Freddy. Muchísimas gracias a todo el auditorio y a todo el staff de Serendipity por hacer posible esta masterclass. Y pues bueno, darles la bienvenida a todos. Vamos a estar hablando a partir de este momento acerca de los problemas sensoriales más comunes que ocurren en el primer año de vida. Y pues muchos de estos aparecen en los primeros meses de vida y se van acrecentando conforme va pasando el tiempo hasta que estas mismas características o estas mismas conductas son una comorbilidad en algunos de los trastornos del neurodesarrollo más comunes como el trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Algunos sencillamente se convierten en problemas sensoriales, dificultades sensoriales que se superan, que se logran inhibir con los estímulos adecuados de manera oportuna y de manera temprana. Sigue siendo un tema muy poco conocido, pero sigue siendo una problemática de alta incidencia en la actualidad. Entonces, si tienen alguna duda, al finalizar vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Para hablar del procesamiento sensorial es súper obligatorio hablar de integración sensorial, de los canales sensoriales, a partir de que tenemos 7 canales sensoriales, ¿no? Los 5 comunes que ya conocemos como audición, olfato, gusto, audición y sistema táctil, pero adicional a esto poder hablar también que tenemos sistema vestibular y tenemos adicional a esto el sistema propioceptivo, y que en este primer año de vida los canales sensoriales que se desarrollan, por así decirlo, y que necesitan una organización muchísimo más poderosa, pues es el sistema táctil, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo, y son los que presentan fallas la mayor parte del tiempo en los primeros meses de vida.
¿no? Entonces, pues bueno, hablar de tener un procesamiento sensorial, pues nos marca en este primer año de vida, que es la base del desarrollo psicomotor, porque el cerebro al recibir, identificar y discriminar los estímulos externos e internos, el niño responde adaptativamente a una situación determinada durante la interacción del entorno. ¿Qué significa esto? Siempre que hablamos de integración sensorial, hablamos de respuestas adaptativas. Un bebé que está recibiendo un estímulo y él no sabe de dónde viene el estímulo, estas sensaciones que ocurren en el cuerpo del bebé, ellos no saben cómo organizar la información. La mayoría de las veces esta información está relacionada con eventos anteriores y asociadas a eventos de mucho dolor o eventos traumáticos que vivieron en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, es el poder organizar esta información, recibir esta información y discriminarla, pues definitivamente me va a poder llevar a que yo ya sé que es la mano de mamá, yo ya sé que es el olor de mamá, yo ya sé que en esta camita me siento seguro, en esta camita no me siento con miedo, con temor y demás, ¿no? Entonces, todos estos estímulos, una vez el bebé ya llega a casa y empieza a recibir esta información, le va a ayudar a que tenga una conducta normal como bebé, ¿no? Aquí quiero hacer muchísimo énfasis en todas estas conductas sensoriales. Una vez ya nosotros empezamos a apuntar a un diagnóstico de algún problema sensorial es porque ya el área clínica, el área médica, pediatría, neonatología y quienes a nivel médico valoren al niño ya descartaron que no hay dolor, que no hay ninguna complicación ni metabólica, ni física, ni osteotendinosa que pueda causar dolor o alguna molestia en el niño, ¿no? O sea, estamos hablando de niños aparentemente sanos, niños que ya cuando llegan con nosotros ya le hicieron estudios de laboratorio, ya fueron con el pediatra, ya fueron con todo y el niño está sano, ¿no? El niño bajo esa consigna empezamos nosotros ya a analizar la conducta del bebé y empezamos nosotros a analizar también qué es lo que le causa la molestia, hacer un perfil sensorial acorde al bebé, porque ya desde 0 a 6 meses ya hay perfiles sensoriales para poder identificar qué necesidad propioceptiva, vestibular o táctil tiene este bebé y poder generar estas respuestas adaptativas, o sea, poder generar que la conducta del bebé pues sea mejor. En relación a estas conductas adaptativas, la mayoría de las veces son bebés pues que lloran por todo, ¿no? Y entonces vuelvo y repito, parte clínica súper descartado, o sea, el niño es sano, ¿no? El niño no tiene ninguna complicación de la cual nosotros podamos decir hay presencia de dolor, hay presencia de molestia, hay presencia de alguna alteración en la sensibilidad y así sucesivamente. Bajo esta consigna de descartar todo esto ya podemos empezar a analizar esas respuestas adaptativas. ¿Son bebés que lloran por todo o son bebés irritables? Así los mismos papás, las mismas mamás o cuidadores de estos bebés nos llegan a la consulta y dicen, es que llora por todo, y es que llora tanto y le cuesta trabajo calmar el llanto y se irrita por todo ante el leve estímulo, muestra mucho aumento de la conducta, ¿no? Entonces, no les gusta que lo carguen, la mayoría de las veces quieren dormir solitos sin que los estén abrazando, tocando y demás, ¿no? También es importante aquí poder descartar las necesidades básicas, ¿no? Que el niño no tenga hambre y que esté irritado por hambre, porque cualquier persona con hambre pues se irrita, se enoja, se malhumora, si estamos igual con sueño, si el pañal está sucio, si tiene frío, si tiene calor. Estas necesidades básicas es súper importante también poder descartarlas. Y pues bueno, aquí es súper importante también conocer la historia del bebé, tener un historial clínico amplio desde el momento de gestación hasta el momento de nacimiento y durante el nacimiento a la edad actual del bebé, saber pues todo el historial, la rutina en casa y demás. Y sí es muy común en la actualidad que tenemos casos de familias que hipoestimulan a los bebés, entonces no reciben los estímulos adecuados y entonces cuando el niño se enfrenta a un nuevo estímulo, el niño no sabe cómo procesar esta información, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, para todo esto,
aparece un estudio. Este estudio está súper interesante porque a partir de los 6 meses en adelante empezaron a estudiar el procesamiento sensorial en los bebés. Y entonces este grupo de control confirmó que las necesidades o los problemas sensoriales más comunes en estos bebés a partir de los 6 meses de vida eran las dificultades en la alimentación, en las dificultades en regular el sueño o durante los periodos de vigilia, dificultades para adaptarse específicamente a los cambios de rutina y también en que mostraban muchos cambios o momentos de irritabilidad, ¿no? Difíciles, en especial momentos difíciles de poder calmar. Entonces, en base a esto, nosotros siempre hablamos en integración sensorial que el niño percibe el estímulo normal, percibe el estímulo de manera ¿no? Hiperresponsivamente o hipersensiblemente. Significa que está sintiendo más de lo normal. O puede estar en la característica de hiporresponsivo, hiposensible, y con esto no significa que el niño no sienta, sino que al contrario, el registro es bajo, la información que ingresa al sistema nervioso central es tan bajo, tan escaso, que el niño necesita cada vez estímulos más intensos y más fuertes. He tenido casos de niños de 8 meses, de 6 meses, de 7 meses, que ya se pegan en la cabeza, se golpean en la cabeza y entonces empieza este estímulo. Entonces el registro es tan bajo que necesito cada vez un estímulo más intenso, más fuerte, para poder sentir calma, para poder sentir autocontrol o para sencillamente procesar el estímulo del golpe, ¿no? Entonces, ese estudio se los dejo para que puedan investigarlo, quienes estén interesados en este tema. Resulta que también en los años 90, como complemento al DSM-4, en ese entonces era el DSM-4, el CIE-10 todavía continúa, surge la primera clasificación diagnóstica de salud mental y trastornos del desarrollo en la primera infancia. En ese entonces, del DSM-4, esta clasificación se conocía como el DC-03. En la actualidad, pues ya está en la última edición, el que se conoce como el DC-05. Y esta clasificación diagnóstica ayuda un poco a complementar este diagnóstico oportuno, ¿no? En los bebés, incluso a partir de los 6 meses. Y me gusta muchísimo esta clasificación porque anexa 2 capítulos súper importantes. El primero de ellos, que está ahí súper resaltado en la pantalla, es el capítulo de desorden del procesamiento sensorial. Así, tal cual, ya nos marca las características de un niño con hiperresponsividad, un niño con hipoactividad y con otros desórdenes del procesamiento. Y en la parte del centro, del lado derecho, aparece otro capítulo en donde habla también de los desórdenes alimenticios, la selectividad alimentaria y el comportamiento atípico en relación con la alimentación. Y entonces esto en esta primera infancia marca una necesidad importante porque la mayoría de las veces, si se dieron cuenta en el estudio anterior, era una de las características o de los problemas más comunes en los niños, ¿no? Que no procesaban el estímulo olfativo, no procesaban el estímulo gustativo. Y entonces en integración sensorial, los terapeutas ocupacionales somos los profesionales encargados de poder elaborar los perfiles sensoriales y en especial, diseñar dietas sensoriales, planes de intervención acorde a las necesidades de los bebés o de los niños o de los adultos, porque hay muchos adultos sufren alguna lesión neurológica y entonces aparecen problemas sensoriales importantísimos. Ahorita, por ejemplo, con el COVID, con la pandemia, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato es un problema a nivel sensorial, ¿no? Y entonces, justo en esta parte, para el tema, porque hay perfiles sensoriales también para adultos, se usan perfil sensorial de 0 a 6 meses y el perfil sensorial de 7 a 35 meses. Entonces, permítanme un momentito, por favor.
Perdón, había una falla técnica por aquí, pero ya quedó resuelta. Entonces, estos son los dos perfiles esenciales que usamos ahorita en esta primera infancia. Recordar y continuar haciendo la campaña maravillosa, súper importante. Si hay médicos, pediatras, neonatólogos que nos están escuchando el día de hoy, es súper importante poder continuar la prevención en relación con el sistema sensorial, con todos los canales sensoriales de un bebé prematuro. Y tenemos que hablar de los prematuros y la mayoría de problemas sensoriales están relacionados con estos niños que nacieron antes de tiempo, nacieron antes de la semana 37 de gestación, que estuvieron 1, 2 o 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos con muchos estímulos a su alrededor, ¿no? Y entonces aquí los estándares internacionales en este estudio ya nos marca que cómo podemos regular que en la unidad de cuidados intensivos neonatales los niños reciban los estímulos, pero no reciban tanta sobrecarga de estímulos y que estos mismos estímulos que son dolorosos la mayoría de las veces, el niño no los asocie de manera tan intensa cuando ingresa, cuando es dado de alta y cuando llega a casa. Entonces, las recomendaciones principales en este estudio nos marca que debemos utilizar luces cicladas y graduales de 10 a 600 luminex, respetar ciclo de día utilizando cobertores, como estamos viendo en la imagen, crear ambientes tranquilos en donde el ruido no exceda de un promedio de 45 a 65 decibeles, asegurar una adecuada mantención del ambiente térmico neutral. O sea, esto ya es un estándar, esto ya es una normativa y ojalá la mayoría de unidades de cuidados intensivos favorezcan y propicien la graduación de toda esta cantidad de estímulos para evitar que la incidencia siga aumentando en relación con los desórdenes del procesamiento sensorial. Aquí les tengo otros 3 estudios que nos muestran evidencia científica acerca de todo esto que yo les estoy hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, uno nos habla que los desórdenes del procesamiento sensorial en los niños prematuros se deben a las diferencias en los estímulos que han recibido, ¿no? Entonces, mucho habla de la desorganización sensorial, ¿no? En relación a los prematuros que reciben una estimulación intrauterina, estoy recibiendo una información intrauterina, estoy aquí cómodo, con temperatura, alimento, todo, pero de repente llego a la unidad de cuidados intensivos y es ahí donde hay un aumento, una fuerte intensidad de estímulos olfativos, táctiles, propioceptivos, vestibulares, y entonces el niño con toda esta carga de información ya no sabe qué hacer. No se debe descartar. Aquí en este estudio, el último, les marco que no debemos descartar ni perder de vista que el niño tenga algún daño cerebral o alguna secuela secundaria a la prematurez nos esté apuntando a futuro a algún trastorno del neurodesarrollo. Eso es súper difícil poder identificarlo en bebés de 6 meses, pero por eso el programa de intervención temprana debe estar esos niños que deben llevar la vigilancia desde 0 meses hasta el 6 meses, 6 años de vida, en donde el niño se lleve el control de que ya ingresó a la escuela, su conducta es muy buena, su lenguaje es muy bueno, la socialización es muy buena y el área cognitiva también, ¿no? Entonces, ir llevando como que ese control del desarrollo, así como los pediatras llevan el control del niño sano, ¿de acuerdo? Para hacer un diagnóstico específico en los trastornos del procesamiento sensorial o de la regulación sensorial, es importante que el médico observe, porque la mayoría de las veces cuando hablamos de niños pequeñitos, si hay una alteración sensorial, por ende en automático la mayoría de las veces hay un retraso en el desarrollo psicomotor. Entonces el niño se muestra irritable, el niño no le gusta que lo cambien, cada vez que lo bañan llora, le cuesta trabajo consolarse, le cuesta trabajo alimentarse, le cuesta trabajo conciliar el sueño, y entonces toda esta temática envuelve a la familia de una manera increíble, y entonces ya la familia tampoco duerme, tampoco está tranquila y se olvidan de empezar a ofrecer los estímulos adecuados y se pierde un poco de tiempo. Entonces, cuando ya llegan a la consulta, son niños que ya tienen 6 meses, 8 meses,
y no se sientan, no se ruedan, probablemente controlen cuello y cabeza, y a nivel de extremidades superiores no hay la estimulación necesaria para poder ser funcionales a esa edad, por así decirlo. Es importante, lo que les decía, tener una buena historia clínica del bebé. La observación es súper clave, súper clave, y no engancharnos con esto de solo lleno el test y el test me aporta esto, sino observar al niño. O sea, aquí sí es súper importante la observación, que mamá tome evidencias con videos, observar y de ser más objetivos en relación con el plan de tratamiento y función. Los médicos deben saber y recordar, o los terapeutas, porque la mayoría de las veces llegan ya a la terapia física, terapia ocupacional, a la terapia del lenguaje, por el retraso en el desarrollo, y entonces el niño no avanza y no avanza y no avanza y se mantiene estancado, y resulta que no hay un avance porque el sistema táctil, por ejemplo, está mostrando datos de hipersensibilidad, y entonces el niño llora terriblemente porque no tolera que lo toquen, porque no tolera que le enseñen un patrón de movimiento, entre otros. Identificar lo que les decía, que hay dos características, tanto de niños con hiperresponsividad, de procesamiento normal de los estímulos, o procesamiento de hiporresponsividad. Los niños nacidos a término suelen presentar mayores problemas, a pretérmino, perdón, mayores problemas de integración sensorial que los niños nacidos a término. Este es otro estudio que nos confirma que la población con más necesidades, no quiero decir con esto que los que nacieron a término no lo tengan, la mayoría de veces niños que nacen a término, pero hay algo metabólico por ahí, también es muy común, o niños, por ejemplo, que tienen reflujo, o cólicos y demás. Entonces, toda esta falla o esta alteración o esta necesidad intestinal ocasiona que el niño también se muestre irritable. ¿Y quién no? O sea, alguien con gastritis, por ejemplo, y que esté con gases y la incomodidad y todo esto va a poder estar tranquilo. La mayoría de las veces siempre hay irritabilidad, y los niños, esta es una manera de poder demostrarlo con su conducta. Los niños nacidos entre la semana gestacional de 34 a 35 semanas mostraban problemas en las áreas táctil, vestibular, propioceptiva y auditiva, mientras que en las áreas visuales y en el sistema de cavidad oral no encontraron ninguna falla. Este estudio se llevó a cabo en el 2011 y son los resultados de este grupo de control de 34 a 35 semanas, bebés nacidos en estas fases de gestación. Las conductas más frecuentes, y muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cuáles son esas conductas, no? Y vuelvo y repito, para quienes apenas se estén conectando, necesitamos poder identificar, descartar, que no haya necesidades vitales en los bebés, que no haya hambre, que no haya pañal sucio, que no tenga frío, que no tenga sueño, y que la parte clínica esté descartada. No podemos trabajar o diagnosticar o poder hacer un plan de intervención, porque la mayoría de las veces podemos estar echando de lado alguna enfermedad, ¿no? Importantísima, y que el niño tenga dolor por esa enfermedad. O sea, este es como que ya el último paso después de haber descartado absolutamente todo lo que pudiera estarle causando al niño algún dolor, ¿vale? Las conductas más frecuentes, los problemas sensoriales más frecuentes en los bebés, pues es un patrón de sueño impredecible. O sea, el niño puede dormir media hora en la noche o 2 horas y se despierta. Y entonces ya no se puede dormir, y entonces ya es muy difícil que el niño concilie el sueño y se vuelve a dormir media horita o 40 minutos, y entonces son familias que ya no se mueven, se quedan estatuas, inhiben la mayor cantidad de estímulos porque obviamente necesitan que el niño duerma. Un bebé de 3 meses que fue prematuro y demás, si no duerme, pues el niño no va a crecer, y aparecen muchas otras condiciones alrededor, ¿no? Entonces, ese es un patrón súper común, se va empeorando, a veces se nivela, o sea, por eso es impredecible. Hay días que duermen muy bien, hay días en donde definitivamente este patrón se vuelve muchísimo más intenso. Patrón también impredecible para comer, desde el proceso
en donde no hay apego inmediato en el nacimiento porque fue un bebé prematuro, en donde estaban en la lucha de la vida o la muerte, el niño tiene que ser reanimado, probablemente llevar a la unidad de cuidados intensivos, no se activa este proceso oral natural de la succión porque pues probablemente sea un prematuro extremo y demás, y la mayoría de veces pues ellos pasan en ayuno muchos días hasta que el neonatólogo da la pauta de poder recibir alimentos o porque ya el sistema vascular y pulmonar está funcional para poder alimentar a ese pequeño, ¿no? Desde ahí empieza ya la problemática a nivel de mecánica de la deglución y entonces el bebé, pues obviamente cuando llega el momento de la alimentación complementaria, el niño no ha recibido los estímulos suficientes a nivel propioceptivo, el niño no sabe cómo usar la musculatura, no sabe cómo usar toda su capacidad oral para poder alimentarse, comer, o incluido a todo eso hay hipersensibilidad a nivel de paladar, ¿no? O a nivel gustativo también hay hipersensibilidad y entonces se activa el reflejo nauseoso. La mamá dice, es que cocino terrible, no me gusta, y puede que sí cocine terrible, ¿no? Hay mamás que no se nos da eso, pero esto definitivamente sí se pueden graduar todas estas texturas, los sabores y buscar otra cantidad de estímulos para lograr que el niño coma. Se despiertan fácilmente, lo que les decía, hay poca interacción a nivel visual, son niños que difícilmente se miran, se muestran inquietos ante situaciones nuevas, solo prestan atención si se les toca. Obviamente aquí descartando que el tamiz auditivo haya salido bien, ¿no? Alguien que esté haciendo este proceso de diagnóstico tendrá que, si el niño no le hicieron el tamiz auditivo, canalizar para poder descartar que no sea sordera, porque los niños hipoacúsicos la mayoría de las veces presentan también muchas de estas conductas, también serían necesidades o áreas de oportunidades sensoriales, pero secundarias a la pérdida auditiva. ¿De acuerdo? Prestan atención solamente si se les habla fuerte, no les gusta que los duerman en los brazos. La mayoría de las veces los papás nos dicen, es que se duerme solito. Yo ahí lo pongo y se duerme solito. Y díganme ustedes, ¿qué bebé en sus respuestas adaptativas o en su comportamiento normal, natural, se dormiría solito, siendo un bebé de 1 mes o de 2 meses, ¿no? La mayoría de las veces, pues es el apego, se duermen cargándose, se duermen meciéndose y así sucesivamente, ¿vale? No les gusta que los duerman en el brazo, solo se duermen, esta es otra característica. Si no hay movimiento, no se duermen. Y entonces la mamá tiene que estar todo el tiempo moviéndose, o tan solo con la respiración de la mamá o del papá o del cuidador, el niño siente que hay movimiento y con ese estímulo, tan solo ese estímulo concilia en el sueño. Y entonces tenemos que sugerirle la mayoría de las veces a las mamis que pongan una maquita arriba de la cama para que al mínimo movimiento que se vaya a despertar el bebé, empiecen a aplicar el estímulo y cada vez vayan disminuyendo esta necesidad de movimiento. Les gusta mucho o se calman o se controlan o se autorregulan si los enrollan o los aprietan o los mecen. Lloran en cada cambio de pañal, lloran cada vez que, o de ropa, cada cambio de ropa o cada vez que los bañan. Se muestran inquietos con los cambios de postura. Cada vez que de repente lo tenemos aquí cargadito y lo vamos a acostar en la cama, si el movimiento es súbito o aunque no sea súbito, el movimiento va muy despacio, ese cambio de postura los muestra y los hace ver irritables o inquietos. Se sobresaltan fácilmente con sonidos o con ruidos cotidianos y esto obviamente, ¿no? O sea, si vengo aquí con una campana y un tambor durísimo, pues cualquier bebé se asusta, ¿no? Pero en especial con sonidos cotidianos. Cuesta mucho consolarles cuando lloran y entre muchas otras. O sea, en realidad en los perfiles sensoriales siempre hay como una lista específica para cada grupo de edad que nos apunta a nosotros para poder identificar cuándo el niño es hiper, cuándo el niño es hipo, cuándo el niño es un buscador sensorial o un buscador oral o en el procesamiento sensorial normal, ¿de acuerdo? Y pues bueno, justificar
que en los bebés, en el caso de los bebés, necesitamos estimular los sentidos de manera acorde a las necesidades de cada bebé para poder facilitar o favorecer la construcción del conocimiento, activar el cerebro y las unidades cerebrales que procesan la información sensorial, produciendo con esto aprendizajes, además de prevenir que tengan dificultades en el desarrollo. Toda esa intervención es meramente preventiva para poder inhibir no sé, que a futuro sea un trastorno de neurodesarrollo importante. Este estudio lo hizo Troya Ortiz y Núñez en el 2015. También les dejo esa referencia bibliográfica para quienes quieran continuar con esta información. Y pues bueno, para ir terminando, las recomendaciones terapéuticas, pues bueno, es estimular. O sea, es identificar qué necesidades sensoriales canalizar al servicio de terapia ocupacional pediátrica para poder identificar qué necesidades sensoriales tiene ese pequeño, orientar a la familia en relación con los estímulos adecuados. Puede estar ocurriendo también que en esa casa, en ese hogar, haya mucha sobreestimulación y esa carga de estimulación también esté generando que el niño no pueda procesar tanta información al mismo tiempo. También es muy común y orientar a las familias. Y en base al plan, pues debemos saber por qué estimular, por qué vamos a estimular a este niño, cuáles son las áreas de oportunidad más urgentes, cuáles son los canales sensoriales que necesitan más intervención, considerar la disposición del niño, yo siempre le digo a mis alumnos del diplomado de integración sensorial, un niño que tiene una necesidad sensorial y aplicamos un estímulo, nunca ese estímulo va a ser su favorito, nunca va a ser algo que él quiera. Entonces debemos ir de menos a más, ir graduando el nivel de intensidad del estímulo hasta que el niño logre procesar esa información lo más normal posible. Analizar el ambiente, analizar que el niño pues no tenga hambre, no tenga sueño y todas estas necesidades vitales que son importantes. El ritmo de aprendizaje también es súper importante y también el ritmo de cada familia, ¿no? Porque como tengo bebés que las familias son súper comprometidas, sé que ustedes saben de esto también. Tengo también casos de bebés o de niños en donde las familias son un poquito más dóciles, esperamos un poquito el ritmo del niño, entonces pues así nos va tomando un poquito más de tiempo y entonces los retos cada vez se vuelven mayores, ¿no? Cuando hablamos ya como tal de un diagnóstico en específico. El tiempo de la estimulación es importante también, poder analizar en qué momento del día necesita el niño el estímulo. Por eso se hablan de dietas sensoriales, porque a veces necesitamos aplicar un estímulo en la mañana, un estímulo entre la mañana y la tarde, otro en la tarde, otro entre la tarde y la noche, y así sucesivamente dependiendo de la intensidad y de la necesidad del niño. Refuerzos positivos siempre, todo el tiempo, cada vez que el niño hace el esfuerzo para poder procesar alguna información alguna información sensorial que se le esté otorgando. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Invitarles a seguirme en nuestras redes sociales. Estoy como Neurodesarrollo Neonatal e Infantil y espero que esta información haya sido muy provechosa para ustedes. No sé si hay alguna duda por ahí, Freddy. Adelante. Sí, tenemos algunas preguntas en Facebook. Te voy a hacer una y después la otra. Nos hacen la pregunta de ¿desde qué edad o si desde el primer año de vida se puede sospechar de un trastorno sensorial? Tengo bebés desde 0 meses, 3 meses de edad, en donde empiezan a tener complicaciones a nivel sensoriales y las más comunes a esa edad son las dificultades vestibulares. Entonces, es tanta la fuerza de gravedad que el niño no procesa esa información y secundaria a esos estímulos vestibulares vienen de la mano problemas a nivel táctil, ¿no? Esta hipersensibilidad de que no les gusta que los toquen. En esto, ahora que mencionas sobre la cuestión vestibular, hacían una pregunta que quizá debió haber sido con la que iniciara. Normalmente conocemos 5 sentidos, pero usted habla de más formas de sentir. ¿Cuáles son ellas y cómo se organizan? Claro que sí, esa es una excelente pregunta. El sistema vestibular es uno de ellos. El sistema vestibular es el que nos ayuda a nosotros a poder
ser conscientes con nuestro cuerpo de cuando hay un cambio de postura, cuando vamos subiendo incluso nuestro cuerpo y nuestros pies ya no tienen el control en el piso, el sistema vestibular se activa o al contrario hay mucha fuerza de gravedad y entonces mi cuerpo debe saber cómo responder ante esos cambios de gravedad. Me explico. Si yo les pido a ustedes que se asomen ahorita desde un 12º piso hacia abajo, esa fuerza de gravedad probablemente en algunos la procesen normalmente y digan me gusta, me puedo quedar aquí 2 horas, 3 horas, súper divertido y no pasa nada. Pero hay algunos otros grupos de personas en donde esa fuerza es tanta que al contrario, su sistema vestibular dice, no, esto es demasiado, tengo que agarrarme, o incluso muchas personas se sientan o sencillamente se quitan del estímulo. Los niños con alteración se llama inseguridad gravitacional. Los niños con inseguridad gravitacional, ellos no saben cómo organizar su cuerpo en relación con la fuerza de gravedad y es súper común desde bebés. A veces es en los 3 meses, no controlan la cabeza porque al estar boca abajo esa inseguridad gravitacional les genera mucho esfuerzo. A veces es cuando se empiezan a verticalizar para sentarse, lo van superando. La mayoría de las veces lo van superando y incluso cuando empiezan a caminar, a veces ya ellos ya tienen todos los requisitos básicos para caminar, pero no se sueltan porque la fuerza de gravedad es tanta que les genera esto miedo, ¿no? De caerse la mayoría de las veces. Ese es uno, el sistema vestibular nos regula en los cambios posturales y el sistema propioceptivo, su nombre lo dice, propioceptivo. Necesito poder identificar las sensaciones de mi propio cuerpo. Cuando es arrugado, cuando es áspero, cuando es viscoso, cuando estoy sucio, cuando incluso si me estoy comiendo y me ensucié, yo me limpio. Hay muchos niños que a nivel propioceptivo tienen aquí todo sucio y así pueden andar por la vida y no se dan cuenta de que están sucios. Esa parte propioceptiva es la que nos ayuda a poder sentir que debemos, que hay una parte específica que tiene dolor, que está sucia, que está limpia o que hay un estímulo en específico que no nos gusta, ¿no? Para el control de esfínter, por ejemplo, necesitamos la propiocepción para poder identificar, ya está llena mi vejiga, los niños no saben pues que es vejiga, que ya está lleno, pero poder decir, hay algo que está ocurriendo en mi cuerpo, esa propiocepción me identifica para poder ir al baño, vaciar y poder ya estar tranquilos. No sé si respondí la pregunta. Adelante. Sí, muy claro. Bueno, nos hacen varias personas la misma pregunta, ¿no? Que si existe alguna prueba o inventario o algún test de tamizaje para poder sospechar y solicitar una valoración específica. De tamizaje como tal, pues no. Bueno, sí hay cuestionarios así súper cortitos, que es más o menos lo que yo les mostré aquí en la pantalla, ¿no? En donde se puede identificar si tienes alteraciones en el sueño, sí, ¿no? Y estos ya están muy fáciles de poder accesar en la web. Los pueden buscar así como tal cuestionario de procesamiento sensorial en niños, ¿no? Solamente que en bebés es súper complicado, o sea, poder dar un tipo de diagnóstico de esta necesidad. O sea, sí se necesita muchísimo razonamiento clínico y muchísima observación para poder decir, ok, sí es sistema táctil el que está fallando, por ejemplo. Hablando de eso y tocando un poco la realidad que vivimos todos y todas actualmente, nos hace una pregunta que dice, ¿cómo podríamos identificar o qué se sugiere para descartar alguna de estas limitantes sensoriales en los pacientes que nacieron en la pandemia o antecito de la pandemia, entendiendo que se ha perdido esta parte social y de interacción? O sea, porque si lo razonamos un poco y un niño nació en diciembre del 2019, hoy en día ya tiene un año o 3 meses, ¿no? Y ya tiene muchas funciones y ha habido este proceso de crecimiento justamente del año de lo que estamos hablando, pero ha habido una limitante social importante, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, la verdad es que es una necesidad ahorita súper apremiante, súper apremiante. Los niños que ahorita están llegando de 8 meses, de 6 meses, de 1 año, que nacieron justo hace 1 año. Papás, familias haciendo home office, el niño recibiendo estímulos
pocos estímulos, hipoestimulados, limitantes a nivel social, limitantes a nivel de estímulos sensoriales. Entonces, aquí esta necesidad es clara, no apuntaría a algo neurológico, es sencillamente por falta de estímulos adecuados. Entonces, cuando se le dan los estímulos al niño, el niño ya empieza a organizar la información y es muchísimo más fácil que de ahí en adelante continúe el desarrollo normal. O sea que puede haber sería importante gestionar un proceso de rehabilitación, si pudiéramos llamarlo así, ante esta pérdida de estímulos por la situación actual. Claro, no sería como pérdida, sino sencillamente que no se ha activado la función adecuada porque el niño no ha recibido el estímulo acorde a su edad, por así decirlo. O sea, el cerebro nunca ha recibido esta información para poder adquirir una nueva destreza, una nueva habilidad. Nos hace otra pregunta, su usuario es Rosy, y dice, ¿qué relación puede existir entre la equinoterapia y la integración sensorial? Ay, muchísima. Me encanta la equinoterapia. Siempre la recomiendo a todos los pacientes con TDAH, con autismo o a niños sanos. O sea, en realidad, estar arriba de un caballo, el galope del caballo, la temperatura del caballo y toda esa técnica de quien maneje como tal equinoterapia, porque una cosa es que lleven al niño y lo monten al caballo y solo lo caminen y no haya un objetivo terapéutico como tal, pero si existe un objetivo terapéutico, funciona muchísimo. El estímulo vestibular es mucho. A nivel visual hay información importante. Hacen actividades en diferentes posturas del neurodesarrollo, que es lo que usamos nosotros en la integración sensorial, posturas del neurodesarrollo con diferentes estímulos. Entonces, esto súper recomendado. Una pregunta más. ¿Hasta qué edad es importante asistir con un menor a terapia? Lo pregunta Elizabeth Sánchez. Supongo que desde la parte de cómo orientamos a los papás y a las mamás, ¿no? Pues hasta qué edad, la verdad es que nosotros, los que trabajamos en terapia ocupacional y en rehabilitación desde 0 meses hasta un señor de 80, 90 años, o sea, no tenemos como que un rango específico porque aprendemos la normalidad, pero también aprendemos a identificar cuándo hay un patrón anormal y hacer la intervención en ese patrón de conducta normal o de desarrollo anormal. Última pregunta de la doctora Adriana Rincón. Dice, en el diplomado que ofrecen, ¿nos ayudan a evaluar y dar apoyo al sistema sensorial desde la etapa de bebé? Se enseña a aplicar un perfil sensorial, pero no todos los perfiles sensoriales, porque eso ya requiere de una certificación y una capacitación extra anexa, ¿no? Pero sí se les da la apertura para poder identificar signos de alarma, poder canalizar a tiempo, poder hacer una intervención incluso súper básica, importante en estos roles, ¿no? Es una doctora, entonces la mayoría de las veces cuando llegan con el pediatra, ellos son el primer filtro. Otro filtro importante son los maestros. Entonces poder decir, tengo este niño, ok, ya no voy a ciegas, ya sé que es un problema sensorial, canalizar a tiempo, dar recomendaciones a la familia es súper importante porque hay muchos ajustes importantes en lo que llega el niño al especialista o al terapeuta para poder otorgar acorde a las necesidades una rutina o una dieta importante. Muy bien, sí, doctora Adriana. En el diplomado, pues bueno, aprovechar para invitarles a todos. Vamos a iniciar el día 6 de marzo en este diplomado. Espero que puedan participar. Estoy súper convencida que van a aprender mucho. Y pues bueno, espero poder tenerles dentro de esta nueva generación. Muchísimas gracias a todos por su atención. No, al contrario, Fidelia, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Yo quiero hacer extensiva la invitación. Esta ya es nuestra generación número 11, si no estoy equivocado. Y bueno, reunimos a muchos profesionales de distintas áreas justamente porque tocamos, o nos toca más bien, trabajar con niños y con niñas, y creo que debemos estar capacitados y capacitadas para poder detectar y poder hacer una canalización o una interconsulta, como también se le conoce, adecuada.
poder hablar acerca de esto que a lo mejor desde nuestras carreras no se toca tanto o no se entiende desde la terapia, como lo entiende la terapia ocupacional. Y me parece a mí que la maestra Fidel a lo largo de todas estas generaciones ha sido como muy clara y genera mucho como interés y nos deja muy claro nuestro campo de acción como profesionales de la salud mental, emocional, de la educación y de distintas áreas. Yo te invito a que nos sigas en nuestras redes, aparecemos como Diplomados en Línea Serendipity en Facebook, Capsiser en Instagram, en LinkedIn estamos como Serendipity Diplomados en Línea y que puedas entrar a nuestra página web para conocer un poco más acerca de nosotros, nuestra oferta que mes a mes está cambiando y ser parte de esta gran comunidad que es Serendipity. Teclea www.diplomadopsicología.com y ahí encontrarás mucha más información. Gracias, Fidelia, por tu tiempo. Gracias a todos y todas quienes nos acompañaron. Y bueno, buenas noches.